Dice, sería lo mismo que hubiese sido N mayúscula y por lo tanto aquí también tendría una N mayúscula. Esto que escribí en azul es por si lo encuentran con mayúscula o lo que está en rojo por si lo encuentran con minúscula. Entonces, ¿cómo es esto que es una sumatoria? Significa que el valor clase 12,5 lo tengo que multiplicar por la frecuencia absoluta, por 2, más el valor clase del tercer intervalo, 15,5, tengo que multiplicarlo por su frecuencia absoluta, 6, más, porque es sumatoria, el valor clase del tercer intervalo es 18,5 y hay que multiplicarlo por 14. Más el valor clase del cuarto intervalo, 21,5, multiplicado por su frecuencia absoluta, 10. Más 24,5 multiplicado por la frecuencia absoluta, por 12, más 27,5 multiplicado por 6, más 30,5 multiplicado por 4, más 33,5 multiplicado por 8, más, voy a seguir 36,5. voy a seguir acá abajo, 36,5 en 2. 36,5 40, por 12, 39,5, más 6. 39,5 multiplicado por 6. Y todo esto dividido por 80. ¿De dónde sale el 80 en los datos tabulados o en una tabla de distribución de frecuencia? ¿De este valor o de ese valor? Ahora sí, ustedes tienen que darme los valores parciales, que los voy a anotar con otro color. 12,5 por 2, 25. 25, más 15,5 por 6, Enter. Enter. 15,5 por 6, ¿cuánto es? 93. ¿Cuánto? 93. 93. Fuerte, por favor, porque Sí, tan cortita. 18,5 por 14, 259, 21, esto es 215, 24,5 por 12, 294, 27,5 por 6, 165, 30,5 por 4, 122, 33,5 por 8, 268, 36,5 por 12, 431, 38. y 39,5 por 6, 237. Ahora todo lo que está en azul, por favor, súmenlo y me dicen cuánto es. Lo que está en azul, 25, 93. $2,000. 116.
116 Dividido en por 80. 80. Fuerte, por favor. 26,45. 26,45. Que hay un ruido en los extractores y de repente me hablan muy bajito y no escucho. ¿Cuánto dio el promedio con los datos sueltos? 26. Lo redondeamos a 26, pero cuando estaba con los decimales, ¿cuánto había dado? Lo voy a anotar con negro. Había dado 25, 9, 25. Si en ambos casos redondeamos, nos va a dar 26. Pero fíjense que en este caso dio mayor, pudo haber dado menor. Da diferente. Cuando los datos están en una tabla de distribución de frecuencia, se pierde precisión. ¿Por qué se pierde precisión? Porque en este intervalo no sabemos si estamos viendo solo la tabla de distribución de frecuencia. Olvídense que la construimos, sino que estamos viendo solo estos datos. De estos dos, no sabemos si es un 11, un 12, o si es un 12 o un 13. Sabemos solo que entre 11 y 14, en realidad entre 11 y 13, hay 2. Por eso se pierde precisión, pero no invalida el cálculo porque es muy parecido. Si nosotros tenemos solo información en una tabla de distribución de frecuencia, podemos calcular el promedio, por supuesto. Pero sabemos que ese promedio puede tener una discrepancia respecto del promedio real con los datos sueltos. Pero no por eso es un cálculo que sea absolutamente erróneo. Se puede hacer, de hecho lo estamos viendo. Voy a borrar lo que está en rojo del cálculo del promedio o media. ¿Ya? Esta es la fórmula que estaba en la primera PPT que les mandé. Sí. Voy a borrar acá abajo todos estos cálculos parciales, manteniendo la tabla de distribución de frecuencia. Y vamos a calcular la moda con estos datos. No con la primera tabla del orden. No con los datos sueltos, vamos a calcular la moda Con el intervalo de 10. con estos datos. Ya. Con esta tabla de distribución de frecuencia. Lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es el intervalo modal, cuál es el intervalo que puede contener la moda. ¿Y cuál es ese intervalo? El que tiene la frecuencia absoluta más alta o mayor. En este caso, ese intervalo es aquel que tiene 14. Esta es la frecuencia absoluta más alta o mayor. En este intervalo está la moda y ese se le denomina intervalo modal. Si ese 14 no fuera 14, fuese otro valor menor, habríamos tenido dos intervalos modales, 12 y 12. Pero en este caso hay un solo intervalo modal, uno solo. Por lo tanto, definiendo ese intervalo modal, podemos decir que en esta tabla de distribución de frecuencia hay una sola moda, o es unimodal. La fórmula de la moda, ustedes me la dictan porque no me la sé de memoria. Está en el PPT. Algo así como el límite inferior primero, más
n sub i menos n sub i menos 1 Cuidado, chicas y chicos. Si uno comete algún error, lo razonable, lo honesto, es reconocerlo y corregirlo. Y todos podemos cometer un error, sobre todo cuando estamos en pregrado. Sí, hay ciertas cosas que efectivamente uno no puede cometer errores, pero eso lo va a adquirir con la práctica. Si ustedes están haciendo una intervención quirúrgica, algún animal o algún ave, ahí no pueden cometer errores. No deben cometer errores. Pero en el ejercicio profesional uno no debiera cometer errores, pero si lo llega a cometer hay que rápidamente reconocer y corregir. Y no quedarse ahí calladito, no, porque uno agranda la falta o agrava la falta. Ya. Acá abajo es n sub i menos n sub i menos 1 más n sub i menos n sub i más 1, y esto multiplicado por la amplitud o el valor clase a sub i. Ya, veamos. El límite inferior del intervalo modal, ¿cuál es? 17. 17. Más. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del intervalo modal? 14. 14. Menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior. Sería 0,100 o menos Sería 6. 6. Ah, 6. ¿Se entiende por qué 6? No. 3, Es 6. la frecuencia absoluta del intervalo anterior. Ah, intervalo claro. modal. Sí, el 6. Ahí está. Entonces acá abajo es Lo mismo. 14 menos 6 más 14 menos la frecuencia absoluta del intervalo siguiente. 10. N sub i más 1, 10. Y esto multiplicado por la amplitud. Y la amplitud sabemos que es 3. 3. ¿Alguien quedó en la duda? ¿Alguien se perdió en el...? No. No. La fórmula dice la frecuencia absoluta del intervalo modal. ¿Cuánto es la frecuencia absoluta del intervalo modal? 14. Supongo que una prueba va a Menos ser un la frecuencia ejercicio. Uno absoluta de del estos. intervalo anterior al modal. Yo creo que la va a hacer grupal la prueba. La frecuencia absoluta anterior al modal es 6. Pero está bueno que no la Acá vea, dice siempre lo va a mismo mirar la fórmula nada. y acá me dice que es la frecuencia absoluta del intervalo Yo lo voy a hacer en siguiente al Excel. modal. ¿Cuánto menos? Por eso es 10. Resolvemos los paréntesis. 14 menos 6 esto es 14 menos 6 8 más 14 menos 10 4. Si lo vuelvo a reducir, esto es 12. 8 dividido por 12, ¿cuánto es? 0, y algo. 8 dividido por 12. Ayúdenme. 0,6 periódico. Y ese 0,6 periódico multiplicado por 3. 2. 2. Todo, entonces finalmente la moda queda dado por 17 más 2. ¿Sí? 0,6 periódico.
Y la moda para este ejemplo o este ejercicio es 19. De nuevo tenemos una discrepancia con los valores reales o absolutos. ¿Por qué? Porque se pierde precisión cuando están los datos en una tabla de distribución de frecuencia. Pero estamos dentro de ciertos márgenes de tolerancia. Y si no nos queda otra alternativa que trabajar con estos valores de la tabla de distribución de frecuencia, ni modo, como dicen los mexicanos. ¿Alguien tiene duda de cómo se calculó la fórmula para datos agrupados o datos en una tabla de distribución de frecuencia? ¿No? De momento no. Ya. Háganlo solo ahora. En los prácticos vamos a iniciar con estos mismos datos En Excel. y vamos a hacer el cálculo de la mediana, no alcanzo por la hora. Y después nos vamos a meter a trabajar en Excel. Bueno, Por favor, copien esto, sáquenle fotos, todo, porque lo vamos a utilizar en los dos laboratorios para calcular la mediana lo saco una foto. con la fórmula para datos que están en una tabla de distribución de frecuencia. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Quedan algunas personas que no me han dicho el grupo.